Hace 2000 años, Jesús sufrió el castigo más famoso de todos los tiempos. Soldados romanos clavaron clavos en sus manos y sus pies y lo levantaron sobre una cruz de madera, una forma lenta y pública de morir. Y un mensaje escalofriante para los enemigos de Roma. Pero durante casi 2000 años, la gente no culpó a los romanos por la crucifixión de Jesús. Culparon a los judíos. Es una acusación que ha resonado a lo largo de la historia, desde sermones y obras de teatro hasta películas de Hollywood. Con el paso de los siglos, evolucionó hacia algo todavía más oscuro, la creencia de que todos los judíos, pasados y presentes, son culpables de asesinar a la persona que los cristianos consideran el Hijo de Dios. Una idea que ha perseguido la historia judía durante generaciones. Entonces, ¿por qué se culpa a los judíos por la crucifixión de Jesús? Antes de investigar quién fue responsable de la crucifixión de Jesús, tenemos que volver al mundo en el que vivió, una tierra bajo dominio extranjero, cargada de tensión. El escenario era la antigua Judea, una provincia bajo el control del Imperio Romano. El gobernador romano local, Poncio Pilato, era quien mandaba, recaudaba impuestos, dirigía a los soldados y decidía quién vivía y quién dejaba de vivir. Los líderes judeanos locales mantenían su poder siempre y cuando conservaran la paz y el dinero siguiera fluyendo. Cualquier amenaza contra el dominio romano podía romper ese frágil equilibrio de poder y desatar el puño de hierro del imperio sobre toda la región. Ahora bien, todo este territorio había formado parte del reino de Herodes el Grande, un rey judío que gobernaba bajo la fuerte influencia de Roma. Pero después de su muerte, Roma dividió su reino entre sus 3 hijos. Uno gobernó esta región, otro gobernó Galilea, donde Jesús creció, y otro gobernó este territorio conocido como Judea. Pero ese último resultó ser brutal e incompetente. Fue un desastre tan grande que los romanos lo destituyeron, anexaron directamente sus territorios al Imperio Romano y enviaron a sus propios gobernadores para administrar la provincia. En otras palabras, mientras las otras 2 regiones seguían teniendo gobernantes judíos bajo supervisión romana, Judea quedó bajo dominio romano directo. After Herod's son was fired from the job of being the ruler of Judea, he was in effect replaced by the Roman prefect. And Pontius Pilate would be one of those prefects. And Pilate would have been in control of 3,000 Roman troops. They would have been stationed mostly in Caesarea on the coast, and they would have come up to Jerusalem at least 3 times a year to help with policing the pilgrim crowds to make sure things were quiet and things ran on time. El corazón político y económico de Judea era el Santo Templo judío, controlado por los sacerdotes del templo. The temple was the beating heart of Jewish peoplehood. It had a reputation of being one of the most beautiful temples in the world, and it was built to accommodate a huge number of people. The temple was a site of sacrifice, usually pigeons, which were available in the temple courtyard. But there are also offerings of oil and wheat. It's not always an animal sacrifice that's offered at the temple. Los romanos no tenían absolutamente ninguna paciencia para el desorden. Si percibían una rebelión en camino, la aplastaban con una eficiencia devastadora. Y en aquellos años, la rebelión muchas veces tomaba la forma de figuras proféticas. Hombres que afirmaban tener autoridad divina y prometían libertad o revelación. Algunos reunían pequeños grupos, otros atraían multitudes enormes. Roma los aplastaba a todos. Un relato registrado por el historiador antiguo Flavio Josefo habla de un profeta samaritano que prometió revelar tesoros sagrados supuestamente enterrados por Moisés en la cima de una montaña. Condujo a una multitud de seguidores para subirla, pero el gobernador romano envió tropas antes siquiera de que comenzara el ascenso. Los soldados masacraron a muchos de sus seguidores y Pilato hizo ejecutar a los líderes del movimiento. Así es como Roma mantenía el orden, rápido, brutal y público. Para ellos, cualquier profeta capaz de atraer una multitud representaba una amenaza potencial. Y para los sacerdotes del templo, lo que estaba en juego era enorme: mantener la paz o provocar la ira de Roma. Y entonces apareció Jesús de Nazaret. Ahora bien,
Para millones de cristianos, esta es una historia de fe. Pero, como todos los textos sagrados, desde la Torah hasta el Bhagavad Gita, los evangelios fueron escritos en momentos concretos, para audiencias concretas, moldeados por los acontecimientos que los rodeaban. Comprender ese contexto histórico puede ayudarnos a entender cómo tomaron forma estas historias y cómo más tarde fueron interpretadas. Jesus lived in Galilee according to the 4 canonical Gospels, but he wandered around in different villages. He walked through Samaria to get to Judea, and he also taught in Jerusalem. It's natural for Jesus to be in Jerusalem at Passover because he's interested in reaching as many Jews as possible with his message about the impending kingdom of God. And he was celebrated as he came into the city by pilgrim crowds. And he was teaching at the Temple Mount in the days leading up to the Passover feast. So he's getting more and more crowds, more and more excited with this apocalyptic message that the kingdom of God is at hand. Rome doesn't like excited, popular crowds. Según los evangelios, Jesús también condenó las prácticas financieras del templo, acusando a sus sacerdotes de explotar a los pobres. There's a story about Jesus going into the temple complex just before Passover and overturning the tables of the money changers and driving away the pigeon sellers. And there was an exchange of coins because the temple accepted as donations the Tyrian shekel, which had a very stable silver content. But different cities in antiquity minted their own coins. So people coming from other locations would exchange their money for the Tyrian shekel so that they could make the donation to the temple. Those are the tables that Jesus was said to have overturned. And in the gospel stories, it comes off like an economic critique of the temple. Casi suena como el movimiento Occupy Wall Street de su época, desafiando la economía del templo. En los evangelios, Jesús acusa a los sacerdotes de convertir una casa de oración en una nueva cueva de ladrones. Era exactamente el tipo de protesta que Roma no toleraría y que los sacerdotes del templo no podían permitirse. Según los evangelios, Jesús fue arrestado y entregado al gobernador romano, pero quien realizó exactamente el arresto es un punto de conflicto entre los evangelios. It's hard to know what actually happened during the run-up to the crucifixion. Jesus was obviously arrested, but it has 2 different agents depending on which gospel you look at. According to Mark, it was a Jewish mob who went out to arrest Jesus. According to John, I think more plausibly, it's a mix of temple police and Roman soldiers. Independientemente de quién realizara el arresto, los evangelios coinciden en que, una vez entregado a los romanos, Poncio Pilato condenó a Jesús a la crucifixión. In the period of Jesus' lifetime, the only power that had the authority to order a crucifixion was Roman power. Only Pilate could have stood behind the order to crucify. Pero, aunque Roma presentó los cargos y llevó a cabo la ejecución, aquí es donde las cosas toman un giro sorprendente. According to the Gospels, Pilate is a tremendously sympathetic figure. He really doesn't want to hurt Jesus at all. He's forced to do it by the priests and the hostile mob. En el Evangelio de Marcos, Pilato ofrece liberar a Jesús y pregunta a la multitud judía, ¿qué mal ha hecho? Pero la multitud grita, crucifícalo. En Lucas, Pilato insiste en que Jesús no merece ser crucificado. En Juan, los líderes judíos incluso amenazan a Pilato si lo deja libre. El patrón es claro. Pilato duda, quizás incluso parece noble, acorralado por las circunstancias, mientras unos judíos despiadados exigen castigo. Pero, ¿cómo encaja eso con la otra información histórica que tenemos sobre Pilato? Luckily for us, we have reports about Pilate elsewhere in Philo of Alexandria and also in Josephus. Philo mentions that Pilate was legendarily corrupt and violent, and particularly known for his murder of untried prisoners. And Josephus talks about Pilate had kind of a lead foot when it came to diplomacy, and he used temple funds to build an aqueduct.
There's a riot against him for doing that, and he ends up causing the deaths of some of the rioters by dispersing soldiers among the crowd. Así que, según otros relatos históricos, Pilato era brutal, decidido y nunca dudó en usar la fuerza, como en la historia del profeta samaritano narrada por Josefo. The depiction of Pilate in Philo and Josephus seems more plausible to me than the depiction of Pilate in the Gospels. Jesus is so popular that the high priests in chapter 14 of Mark say that they're going to arrest Jesus, but they're going to do it secretly, lest there be a tumult among the people. So that's a gauge of how popular Jesus is with the pilgrim crowd. So where does this hostile mob come from? It's just not explained at all. Supongamos que la doctora Fredricksen tenga razón, que Pilato no era gentil y que las multitudes no están furiosas contra Jesús. Entonces surge una enorme pregunta: ¿por qué los evangelios minimizan el papel de Pilato y enfatizan el de los judíos? Algunos sugieren que los hombres que escribieron los evangelios décadas después de la crucifixión tenían un fuerte incentivo para mantenerse en buenos términos con Roma, para asegurarse de que el cristianismo primitivo no fuera visto como una amenaza para el imperio. Suena plausible, pero la doctora Fredricksen no encuentra convincente esa explicación. I mean, nobody's reading these Gospels. If Rome was busy reading all of the religious documents that people were writing in this period, they would have hardly had time to have a battle. I don't think the Gospel writers are worried that Rome is going to yell at them because they have a crucified Messiah. Entonces, si esa no es la razón, ¿qué podría explicar el énfasis en la responsabilidad judía y no en la romana? Siempre, según la doctora Fredricksen, ayuda a pensar en los primeros escritores cristianos como judíos ellos mismos, porque provenían del mundo judío. I think the gospel writers are Jews themselves. And I think that it's an internal dynamic that's going on with how do you account for the destruction of the temple? I think that the stories that inculpate Jews and inculpate the priests and exculpate Pilate are trying to explain internally why God allows his temple to be destroyed, because the temple is particularly the seat of the priests. It's really an internal Jewish discussion that's going on of why the temple is destroyed. En otras palabras, los judíos de la época tenían una fuerte tendencia a la autorreflexión. Es algo muy judío interpretar las tragedias y los desastres preguntándose qué hicimos nosotros para que Dios permitiera que esto nos ocurriera. Después de la destrucción del primer templo, profetas judíos como Jeremías y Ezequiel no culparon a los babilonios, culparon al pecado judío, a la idolatría, a la injusticia y a la hipocresía. Cuando el segundo templo fue destruido, los líderes emergentes del judaísmo rabínico no culparon a los romanos, culparon al odio gratuito entre los propios judíos. Los evangelios cristianos también fueron escritos después de la destrucción del segundo templo. Así que quizás nos sorprende que los discípulos de Jesús, que provenían de la misma tradición judía de introspección, tampoco culparan a los romanos, culparon a las prácticas financieras de los sacerdotes del templo y a su rechazo de Jesús, algo dramatizado en su versión de la historia de la crucifixión. Piénsalo desde su perspectiva. Los líderes del templo que participaron en el arresto de Jesús eran judíos. Así que, en ese sentido, claro que los evangelios atribuyen parte de la culpa a los judíos. Pero recuerda también quién más era judío en aquella época: Jesús y sus discípulos. Por eso resulta extraño interpretar los evangelios como una historia que culpa a los judíos en lugar de verla como un debate interno judío crítico con ciertos líderes judíos. Pero una cosa es culpar a líderes judíos que vivieron en tiempos de Jesús, y otra completamente distinta es culpar a todos los judíos, incluso a quienes ni siquiera habían nacido todavía. Entonces, ¿cómo terminó convirtiéndose esto en una acusación colectiva de que todos los judíos para siempre eran culpables de matar a Jesús? La respuesta se relaciona con la interpretación de una frase en los evangelios. En Mateo 27, Pilato intenta convencer a la multitud judía de liberar a Jesús, pero se niegan, así que literalmente se lava las manos y dice: soy inocente de la sangre de este hombre. Y la multitud responde: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esas palabras convirtieron ese pasaje en uno de los versos más trágicos de la historia entre cristianos y judíos, porque algunos cristianos posteriores las utilizaron como justificación teológica para atribuir culpa colectiva a todos los judíos. Entonces, ¿por qué Mateo incluyó esa frase específica? What modern readers don't appreciate is that
Matthew was basically predicting the past because it was Jesus' generation and the following generation that would have been cut down by Rome. It's a prophecy that already happened. En otras palabras, Mateo escribía después de que los romanos ya hubieran aplastado la revuelta judía y destruido el templo, una catástrofe que devastó a la generación de Jesús y sus hijos. Así que la doctora Fredrickson cree que cuando Mateo escribió sobre nosotros y nuestros hijos, no estaba maldiciendo a todos los judíos del futuro para siempre, estaba señalando una tragedia que su audiencia ya había vivido. La deuda kármica ya había sido pagada, pero más adelante muchos lectores cristianos malinterpretaron esa frase, la arrancaron de su contexto original y la utilizaron para culpar a todos los judíos de la muerte de Jesús. Para empeorar las cosas, los evangelios describen repetidamente a los oponentes de Jesús como los judíos, pero en el griego original la palabra era judaioi, literalmente judeanos, es decir, personas de la provincia alrededor de Jerusalén. The word Judaioi can be translated both as Jews and Judeans. In the context of the gospel narratives, it's the people who are in Judea, in Jerusalem, who are the engines of the narratives. Once you take it out of that context and you look at the word to mean Jews, meaning the Jew who lives next door to you in the city and the diaspora you're living in, it ends up spreading the indictment to an entire population. Again, if you think of the gospel writers as themselves Jewish, you can see the stories as this internal critique, but these stories circulate eventually to a changed ethnic audience. And what is an inner Jewish critique swells into becoming an anti-Jewish critique. Con el tiempo, ciertas interpretaciones de los evangelios se abrieron camino en la liturgia, las obras de teatro y los sermones, incitando innumerables ataques contra los judíos a lo largo de la historia. Durante siglos, la historia de la crucifixión de Jesús fue contada de forma que convirtieron la fe en una arma, demonizando a los judíos como asesinos de Jesús y provocando disturbios contra comunidades judías locales. Durante las cruzadas, ejércitos que marchaban hacia Tierra Santa destruyeron comunidades judías por el camino para vengar a Jesús. La culpa judía por la crucifixión de Jesús ayudó a justificar la expulsión de los judíos de España. Incluso el Tercer Reich recurrió a estos mismos temas, publicando ilustraciones de judíos burlándose de la crucifixión como parte de su incitación más amplia. Después de casi 2000 años, la Iglesia Católica finalmente enfrentó esa distorsión y dijo lo que debería haber sido evidente desde el principio. Emitió una declaración afirmando que la crucifixión de Jesús no puede atribuirse ni a todos los judíos sin distinción que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. En otras palabras, no culpes a todos los judíos de la antigua Judea por la acción de unos pocos líderes del templo. Y definitivamente no culpes a todos los judíos vivos hoy por algo que es literalmente historia antigua. Fue una corrección vital, pero revertir casi 2 milenios de odio no puede lograrse con una sola declaración, porque el mito, sigue vivo. La gente sigue culpando a los judíos, sigue retratándolos como malditos o malvados, como brasas encendidas que se niegan a apagarse. Estas viejas ideas siguen encontrando nuevas formas de arder y hace falta muy poco para avivar las llamas, como en la famosa película de Mel Gibson sobre la crucifixión. Fue controvertida por la forma en que Gibson decidió exagerar el papel de los judíos como villanos, reforzando estereotipos de siglos que demonizan a los judíos. Gibson afirmó que simplemente estaba siguiendo los evangelios, pero la doctora Fredrickson no compra esa explicación. He has Jesus being tortured after his arrest, where the Gospels say absolutely nothing about this. Jesus is hung upside down with chains and he's in a prison and everything else. And it's this malevolent depiction of Jews being as bad as you could possibly imagine they were. And that's not in the Gospels. And also Gibson, who is not enslaved to historical accuracy despite his marketing claims, has the temple destroyed by an earthquake at the very end of the movie as payback for the crucifixion of Jesus. So it's not a movie that's overly burdened with historical accuracy or fidelity to the Gospels for that matter. En la cultura política actual todavía vemos ecos de esos viejos tópicos en ambos lados del espectro político, como cuando Tucker Carlson comparó el asesinato de Charlie Kirk con el asesinato de Jesús. Hablando ante una multitud enorme en el funeral de Kirk, recreó su versión de la historia de la crucifixión desde la perspectiva
perspectiva de los judíos. We've got to shut this guy up. And I can just sort of picture the scene in a lamplit room with a bunch of guys sitting around eating hummus, thinking about what do we do about this guy telling the truth about us? We must make him stop talking. And there's always one guy with the bright idea, and I can just hear him say, I've got an idea, why don't we just kill him? That'll shut him up. That'll fix the problem. Puede que Tucker pensara que estaba siendo ingenioso, pero para muchos judíos que lo escuchaban fue escalofriante. Un estadio lleno de personas llorando un asesinato con carga política es el lugar más peligroso para revivir la mentira antisemita más antigua de la historia, especialmente cuando ya circulaban teorías conspirativas sin fundamento que acusaban a Israel de haber ordenado el asesinato de Charlie Kirk. You definitely had a motive. Let's be honest, Mr. Netanyahu. Y ya hemos visto lo que ocurre cuando ese antiguo tópico vuelve a contarse. Por suerte, Tucker Carlson y Mel Gibson no representan la visión cristiana mayoritaria. Hoy en día, muchos cristianos interpretan la representación de las multitudes judías en los evangelios no como una acusación contra todos los judíos, sino contra toda la humanidad. Eran multitudes judías porque estaban en Judea, pero en realidad representan la idea cristiana de que todos comparten responsabilidad por la crucifixión, no solo un grupo de personas. Durante siglos, la crucifixión de Jesús ha sido retorcida por algunos hasta convertirla en una historia de culpa colectiva. Se ha contado de maneras que convierten a vecinos en enemigos, que convierten textos sagrados en libelos de sangre. La lección duradera aquí no trata solo del pasado, trata de no usar nunca la fe para justificar el odio y de no culpar nunca a todo un pueblo por las acciones de unos pocos.